Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendiciones en esta noche. Gloria a Dios. Aquí tratando de agarrar un zancudo. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Qué bendición poder estar una vez más para estudiar la santa y bendita palabra del Señor. No hay nada más maravilloso que sumergirnos en las delicias de la palabra de Dios y ver esos misterios tan preciosos que nos enseña la palabra de Dios, no, no agregándole, no fantaseando, no quitándole, sino aceptando la palabra de Dios tal y como está escrita, ¿verdad? Viniendo a ella y recibiéndola tal y como está escrita. Cuando venimos a la palabra de Dios y tenemos estas clases de estudio, Lilita, bendiciones, tenemos esta clase de estudios, nuestra mente se amplía, nuestro corazón se amplía en las cosas de Dios. Vamos madurando en las cosas del Señor, se va ampliando nuestro corazón y nuestra vida. Así que es una bendición, ¿verdad? Jenny, Dios la bendiga también. Gloria al Señor. Muy bien. Estamos hablando de grandes temas de la Biblia y hemos venido tocando un tema eh, que es muy bueno para irlo desarrollando y que hace crecer la esperanza en nuestros corazones, hace crecer la fe, nos da seguridad, ¿verdad? Porque habla de la vida después de la muerte, que todas las cosas no se acaban con la muerte. Vimos cómo describe para el Hijo de Dios, cómo describe la Biblia la muerte, ¿verdad? Y Ilse, bendiciones. Y también vimos que todos los seres humanos somos mortales y solo hay uno que es inmortal, que es Dios. Pero aunque todos los hombres somos mortales, todos los hombres tenemos eternidad en el corazón, en el espíritu. Dice la Biblia, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y también estuvimos escudriñando cómo la palabra de Dios dice que cada persona que muere con Cristo en el corazón, cada persona que muere con Cristo en el corazón, eh, su espíritu, su alma, su espíritu y su alma pasan a la presencia de Dios, al paraíso de Dios, a la casa del Padre Celestial, a las moradas eternas, al cielo, como quiera usted llamarle, ¿verdad? Cuando una persona muere con Cristo en el corazón, su cuerpo se queda aquí, pero como Dios ha puesto eternidad en el espíritu de los hombres, pasa a la presencia de Dios porque tiene a Cristo en su corazón. Buenas noches, Carmencita, Dios la bendiga. Porque tiene a Cristo en su corazón, pasa a la presencia de Dios. Y vimos que hay cosas maravillosas en la presencia de Dios, ¿verdad? De alguna manera hay reconocimiento, de alguna manera hay un descanso que dijimos que no es un descanso de estar dormido, sino un descanso de todas las cosas duras que hemos pasado en esta tierra, sufrimientos, dolores, angustias, bendiciones, Marielos, y que también vamos a tener un gozo inefable, un gozo exquisito en la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios, tiempos de alabanza, tiempos de adoración preciosos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que cuando el creyente muere, el creyente pasa al cielo y va a estar bien consciente, ¿verdad? Porque leímos, bueno, la parábola que el Señor dio del, del rico y Lázaro, ¿verdad? Donde el rico reconoce a Lázaro y reconoce a Abraham. Entonces, es una vida consciente. Y también, tenemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice que ahí están todos los espíritus de los redimidos. Y le dicen al Señor, ¿verdad? Le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre y la sangre de todos los cristianos que han muerto en medio de la persecución?
¿hasta cuándo no vas a hacer justicia, Señor? Y entonces el Señor les contesta, tranquilos, hay un tiempo establecido, y ese tiempo es cuando el último de los escogidos, el último de las personas que acepten a Jesucristo como su verdadero Salvador y Señor, se complete ese número, el número que ya Dios sabe, porque Dios conoce todas las cosas, conoce el final desde el principio, entonces ya Dios sabe cuál es el número de los que se van a rendir a Él, y cuando el número esté completado, les dice, entonces yo voy a derramar mi ira, ¿verdad? Sobre todos los mortales, sobre toda la tierra, voy a hacer tierra nueva, cielos nuevos, y a ustedes les voy a dar un premio, ¿verdad? Todos los que hemos muerto con Cristo. Dice que además de toda esa maravilla, estar en la presencia de Dios, además de toda esa maravilla, eh, cuando Jesucristo regrese, se va a dar la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde los espíritus de los cristianos que han muerto con Cristo en el corazón, que están en el cielo, cuando Cristo viene van a recibir un cuerpo resucitado. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, la Biblia no da detalles, entonces nosotros no podemos especular y no podemos hablar de lo que la Biblia no detalla, pero la Biblia dice que todo lugar donde haya muerto una persona lo entregará, o sea, eh, las partículas que queden, Dios las llamará a la vida y les dará un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, en la venida de Cristo. Entonces, hermanos, estamos hablando de algo glorioso, que ya el hecho de que uno muera con Cristo en el corazón y esté en el cielo, en la presencia de Dios, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay angustia, donde todo es gozo, donde es paz, llame, bendiciones, donde el Señor enjuga toda lágrima a nuestros rostros, teniendo toda esa maravilla, donde vamos a ver al Señor, teniendo toda esa maravilla, ya uno estaría satisfecho, pero dice el Señor, no, todavía a mis hijos les tengo una sorpresa, ¿verdad? Van a tener una dicha aún mayor, porque van a recibir un cuerpo glorificado. Y entonces, es como si fuésemos a experimentar una plenitud, ¿verdad? Porque los espíritus de nosotros, aunque estén ahí en la presencia de Dios y todo, Dios quiere que volvamos a experimentar lo que es ser seres con cuerpo, pero ahora un cuerpo maravilloso, glorificado, y es un acto donde a partir de la resurrección, cuando resuciten los cuerpos de los que han muerto en Cristo o hayamos muerto en el Señor, y los que estén vivos sean transformados a partir de ese momento, ya ahí sí vamos a ser inmortales, porque estos cuerpos transformados, glorificados, no van a experimentar muerte nunca más. Y entonces como si Dios nos dijera, les tengo un regalo, la inmortalidad, no solo la vida eterna aquí en mi presencia, sino un cuerpo glorificado, y les voy a compartir un atributo del único y sabio Dios, la inmortalidad, porque la Biblia dice que solo hay uno inmortal, ¿verdad? Que es Dios, y Dios entonces ahí nos comparte su inmortalidad. Qué cosa maravillosa, ¿verdad? Y quiero comenzar donde terminé el martes pasado, en Juan 14, Juan 14, así que vaya buscándolo. Libro de Juan, capítulo 14. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 1, dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi padre, verso 2, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Que Él no miente, que Él no nos da falsas expectativas, que Él no nos va a transmitir una esperanza de una vida
en el cielo, en moradas eternas y con una resurrección, Él no nos va a prometer algo que no sea así. El Señor Jesús es veraz, en Él no hay mentira, ni duda, ni sombra. Y Él dice, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué confianza nos transmite esas palabras. Ahora, con estas palabras nos introducimos a escudriñar un poquito lo que es la base bíblica de la resurrección de nuestros cuerpos en el Nuevo Testamento. Porque la semana pasada estuvimos viendo semillitas de la resurrección, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento los hombres no tenían un concepto claro de la vida después de la muerte y entonces Dios les da como chispazos de revelación a algunos, ¿verdad? A Job, a David, y sobre todo a Daniel, ¿verdad? Daniel tiene una revelación un poco más completa ya, donde dice, ¿verdad? Que habrá una vida nueva, ¿verdad? Y cuerpos nuevos, transformados. Leirín, Dios la bendiga, bendiciones. Entonces, hermanos, vemos que en el Antiguo Testamento apenas estaba como desarrollando la doctrina. ¿Por qué? Porque Dios va revelando progresivamente. La gente en el Antiguo Testamento no tenían la capacidad ni intelectual ni espiritual como para asimilar algo tan profundo como la resurrección. Jesucristo es el que viene en el Nuevo Testamento a abrir todo el panorama y los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que dice el Señor? Mire, no se turben, no tengan miedo, no tengan temor, no teman a la vida después de la muerte, qué habrá, qué no habrá, porque en la casa de mi Padre, ¿verdad? Dice Jesús, ahí hay muchas moradas. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, yo no les voy a engañar, dice el Señor Jesús. Si no fuera así, yo se los diría. Más bien, yo me voy, dice, a prepararle el lugar a ustedes para que donde ustedes estén, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué palabra maravillosa. Con eso se abre en el Nuevo Testamento paso a la doctrina de la resurrección, ¿verdad? Y vamos entonces a ver algunos textos, ¿verdad? Algunos textos. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo. Aquí vemos y vemos y vemos y vemos textos y textos y textos y textos y textos y Biblia que no tenemos a veces la oportunidad de transmitir en una predicación. Una predicación tiene que ser más eh, mm, mm, pocos textos porque el tiempo no lo permite, ¿verdad? Pero aquí no llevamos apuro, ¿verdad? No llevamos apuro y que tenemos que terminar el tema ya, sino vamos viendo texto tras texto, ¿verdad? Mateo capítulo 22, versículo 23. También les digo que hay espacio para que hagan sus aportes, sus preguntas. Mateo 22, 23 dice, 22, versículo 23 al 33. Dice, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Verso 23, Mateo 22, verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Una secta del judaísmo, ¿verdad? De los judíos. ¿Qué creían? Vea lo que dice, verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Esta gente no creía en la resurrección. Entonces le hacen una pregunta al Señor y le hacen una pregunta más que todo, según ellos, para ponerlo en aprietos, ¿verdad? Diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había una ley en Israel, ¿verdad? Que cuando una mujer se casaba, si se moría el esposo sin haber dejado hijos, entonces le correspondía al hermano que seguía ahí en edad, le correspondía
casarse con la viuda y darle hijos en nombre de su hermano, ¿verdad? Eso era una ley en Israel, pero vea lo que observa aquí, ¿verdad? Diciendo, verso 24, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos también murió la mujer, ¿verdad? Eh, Pobrecitos los hermanos ahí en la lista, ¿verdad? Cuando veían que uno se casaba y se moría y se casaba el otro y se moría, yo me imagino el miedo que tenían los que seguían, ¿verdad? Y después de esto también murió la mujer. En la resurrección, note que ellos no creen en la resurrección, están poniendo una trampa al Señor. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Algunos creen que este versículo se refiere a las relaciones sexuales y no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al estado civil, ¿verdad? Un hermano se muere, no puede tener hijos, es obligación del hermano que queda vivo ahí casarse con la viuda, casarse, un acto civil, casarse y darle hijos y así esta mujer se casó con 7 hombres, ¿verdad? Y los 7 murieron. Era toda una viuda negra, ¿verdad? Y después, por último, se murió ella. Y entonces le ponen la trampa al Señor en el cielo de ahí. ¿Cuál de los 7 va a ser el marido en el cielo? Erráis, erráis, ¿verdad? No tenéis conocimiento de las escrituras y del poder de Dios, porque en la resurrección no va a existir estado civil. En la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, ¿verdad? Entonces, el estado civil ahí en el cielo no es algo que va a prevalecer, ¿verdad? Entramos en una nueva relación, entramos en una nueva dimensión, donde nos vamos a reconocer y como hubo amor entre esposos, y la Biblia dice que la esperanza, la fe y el amor, que de esos 3, el amor es el que permanece para siempre. Entonces ese amor está ahí latente, nos vamos a reconocer entre familia, entre esposos, entre hijos, nos vamos a reconocer con un cariño, con un gran amor, pero de alguna manera no en una condición filial, ¿verdad? En la que digamos, esta es mi esposa, Señor, ¿dónde está la morada celestial donde voy a vivir con mi esposa y mis hijos aquí en el cielo? No, ¿verdad? Esa no es la visión del cielo. Es algo que trasciende a ese tipo de relación, ¿verdad? Y entonces observe cómo les contesta el Señor a esta gente que no creía en la resurrección. Ustedes están errando porque en la resurrección seremos como ángeles, ¿verdad? Que no nos vamos a casar, ¿verdad? Entonces dice, y de una vez les contesta, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Qué respuesta maravillosa, ¿verdad? ¿A quién se le hubiera ocurrido dar una respuesta así, verdad? ¿No habéis leído en las Escrituras cómo se presenta mi Padre Celestial que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? Y Abraham, Isaac y Jacob están muertos para ustedes y el cuerpo de Abraham, Isaac y Jacob se descompuso y Adrián, Dios lo bendiga. El cuerpo de el cuerpo de Abraham, de Isaac y Jacob se descompuso, pero ellos no dejaron de existir. Ustedes no creen en la resurrección, pero Dios sigue llamándose el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos, o sea, para Dios
Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Para Dios, Abraham, Isaac y Jacob están en su presencia y van a resucitar, ¿verdad? Van a resucitar. Entonces, ¿qué les está diciendo? Ustedes no creen en la resurrección, ustedes no creen que van a haber cuerpos transformados, ustedes no creen en la vida después de la muerte, ustedes creen que le dice a los saduceos que se mueren y entran en un estado de inconsciencia, sueño del alma, pero no es así, ¿verdad? No es así. Seremos como ángeles de Dios y además de eso dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Qué pasaje maravilloso. Con razón dice, verso 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a ir a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Seguimos hablando de la resurrección. Vamos a resucitar los que hayamos muerto en Cristo. Y si nos toca estar vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados, que es una especie de resurrección también. Muy bien, Juan capítulo 5, versículo 24. Espero que ya lo hayan encontrado. Juan 5, 24. Espero que lo tengan ya. Dice así, Juan 5, 24. Vamos a leer hasta el verso 29. Dice, está hablando el Señor Jesucristo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Qué cosa tan tremenda. Qué poder hay en Jesucristo. Qué poder hay en Jesucristo, que llegará un momento en que Jesucristo hable. Y Jesucristo dio un ejemplo de esto, ¿verdad? Cuando resucitó a Lázaro. Lázaro estaba ahí, su cuerpo en el sepulcro, y ya ese cuerpo estaba descompuesto. Y he de ya, Señor, porque son 4 días. Ese cuerpo ya estaba descompuesto. Además había una razón por la cual el Señor esperó hasta el 4.º día. Una tradición judía les hacía a ellos creer que cuando una persona moría, el espíritu divagaba 3 días, andaba por ahí, por todo lado el espíritu, 3 días. Pero ya al 4.º día, ya el espíritu abandonaba la tierra y por eso el cuerpo al 4.º día ya estaba totalmente descompuesto. Y qué tremendo, ¿verdad? Esto es un símbolo de la resurrección final, porque se acerca el Señor Jesús, dice, quiten la piedra, Señor, pero es el 4.º día, y he de ya. No te he dicho que si creeres verás la gloria de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Y entonces el Señor habla, Lázaro, ven fuera. Y hermanos, el espíritu de Lázaro se une otra vez con ese cuerpo. Y ese cuerpo empieza, hermanos, a sufrir una transformación. Ese cuerpo que estaba totalmente descompuesto empieza a sufrir una transformación y sale Lázaro de esa tumba, ¿verdad? Le resucitó. Pero esa resurrección no va a ser como la resurrección final. Esta es un tipo nada más, porque Lázaro resucitó, ¿verdad? Con el cuerpo mortal que tenía, solamente que el Señor lo restauró completamente, lo resucitó y le restauró todo su cuerpo, ¿verdad? Pero Lázaro en algún momento iba a volver a morir. Cuando los cristianos resucitemos, hermanos, es para no experimentar muerte nunca en ese cuerpo. Por eso Dios nos va a compartir ahí su inmortalidad. Y entonces vea qué tremendo, dice. Verso 24, dice Jesús, de cierto es cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y oiga lo que dice aquí el verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad, o sea, el Padre le dio autoridad a Jesucristo, a su Hijo, de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre.
No os maravilléis de esto, ¿verdad? Porque la mente de uno empieza a volar, ¿verdad? Y el Señor les dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo será esto posible? Bueno, yo me imagino cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dijo, sepárense las aguas, y unas aguas quedaron formando parte del cielo y otras quedaron en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando Dios dio su voz y dijo, sean los animales y sean las plantas, y con el poder de su palabra dice que no solo creó nuestro mundo, sino que con su palabra Dios dio la orden y todo el universo fue creado, todo lo que existe. Y dice también la palabra de Dios en Hebreos que todo el universo se mantiene, se sostiene por la palabra de Jesucristo. Entonces, si eso es así, ¿qué va a ser para el Señor? ¿Qué va a ser algo imposible o difícil pensar en que el Señor habla con esa voz poderosa, el Señor Jesucristo, y le habla a todos los que han muerto en todas las épocas, en todas las edades, y de alguna manera oyen su voz y resucitan? Qué maravilloso, ¿verdad? El espíritu que estaba ahí en la presencia de Dios se une a ese cuerpo que Dios está levantando, hacen una unidad y entonces un ser nuevo, no solo eterno, sino ahora inmortal, con un cuerpo transformado y glorificado. Ahora, fíjense que aquí la Biblia nos habla de dos resurrecciones. Y dice que una resurrección, verso 29, los que hicieron lo bueno, o sea, los creyentes, saldrán a resurrección de vida, más los malos a resurrección de condenación. También los malos van a experimentar un tipo de resurrección, pero sus cuerpos no van a ser cuerpos glorificados ni transformados a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos van a tener una resurrección solamente para muerte. Van a recibir un cuerpo para muerte. Así como nosotros, ¿verdad? Recibimos un cuerpo que se va a unir al espíritu. Vamos a tener nuevas sensaciones que quizás ya ni recordábamos ahí en la presencia de Dios. Y con ese nuevo cuerpo transformado, seguramente vamos a experimentar con una mayor potencia la gloria de Dios. Así también los que rechazaron a Cristo van a tener un cuerpo, pero no glorificado, sino un cuerpo, ¿verdad? Resucitado, que se une a esos espíritus muertos, ¿verdad? Para recibir condenación. Y aquí en este punto nosotros no podemos especular, porque es lo único que la Biblia dice, lo único que la Biblia dice, muy semejante a lo que dice Daniel. Si usted me acompaña, no pierda ahí el texto de Juan, pero en el libro de Daniel, que era el que ya en el Antiguo Testamento estaba recibiendo una revelación más completa, en el libro de Daniel, se me perdió Daniel, después de Ezequiel, en el libro de Daniel, capítulo final, Daniel capítulo 12, dice así, verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oiga, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entonces, la resurrección de los que no tienen a Cristo va a ser una resurrección para vergüenza y confusión eterna. No van a recibir un cuerpo glorificado, transformado, semejante al del Señor, inmortal, ¿verdad? En el sentido de estar en la presencia y la gloria de Dios. La Biblia lo único que nos dice es que los malos también van a resucitar, pero para vergüenza y confusión perpetua, para juicio, ¿verdad? Y aquí Jesús vuelve a retomar ese concepto, ¿verdad? Dice
Juan 5, 29, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y hermano, no podemos especular, ¿verdad? No podemos hacer una doctrina especulando cómo será la resurrección de los que no tienen al Señor. ¿Cómo será esa resurrección? Porque la Biblia no nos da margen, no nos da margen a especular, ¿verdad? Sobre estos asuntos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, verso 12 dice, Apocalipsis 20, 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí también nos confirma que va a haber una resurrección, no solo de los justos, sino también de los injustos, pero que la resurrección de los injustos no se asemeja en nada a lo de los justos. Es como para que en ese ser completo, con un cuerpo y un espíritu, muertos espiritualmente, ¿verdad?, pasen a ser juzgados en la presencia de Dios, y así, resucitados, ¿verdad?, van a condenación eterna, condenación perpetua, a vergüenza perpetua, ¿verdad? Y Dios no quiere esto en el corazón, no es algo lo que Dios se goce, porque Dios dice que Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, y Dios dice en su santa palabra, ¿verdad?, que Él no quiere la muerte del impío, y que Dios no hizo el infierno para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Pero si los hombres persisten en seguir a Satanás y darle la espalda a Cristo, entonces tendrán que ir a ese lugar. Entonces, ahora sigamos hablando de la resurrección que a nosotros nos corresponde, que es la resurrección de los hijos de Dios. La resurrección de los malos no da detalles la Biblia, nada más que no va a ser igual a la de los hijos de Dios, ¿verdad? Es para confusión y vergüenza eterna. Entonces, Juan capítulo 6, vaya a Juan capítulo 6, Evangelio San Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Juan capítulo 6, espero que ya tenga ahí el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Versículo 39 dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesucristo, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bendito sea el Señor. Todos los que el Padre ha entregado en la mano del Hijo, que le hemos llegado a conocer a Jesucristo, dice el Señor, Él no va a perder ni uno de ellos. No va a perder ni uno de ellos, sino que los va a resucitar en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, vuelve a decir, que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, yo no sé usted, pero a mí estas cosas de verdad me estremecen, ¿verdad? Me estremecen. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí nos habla de la grandeza de la resurrección. Y en el versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió
no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué precioso, ¿verdad? Y para que no nos quede ninguna duda, dice el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, hermanos, vemos que palabra más maravillosa, ¿verdad? Cómo nos habla aquí que la voluntad de Dios es la resurrección para sus hijos. La voluntad de Dios, dice Jesús, el que cree en mí, inmediatamente tiene vida eterna. No dice ningún texto tendrá vida eterna, no, el que cree en mí tiene ya la vida eterna. Dice, y yo le resucitaré en el día postero. Hermano amado, hermana amada, si usted está seguro de su salvación, si usted de verdad ha depositado su fe en Jesucristo y usted tiene el testimonio interno del Espíritu Santo de que usted es un hijo, una hija de Dios, la promesa es para usted. Yo, dice Jesús, le resucitaré en el día postrero. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Veintidós, 8, 22. Romanos 8, 22 y 23. Espero que ya lo haya encontrado. Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23. Dice así, verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Hay una doctrina en la Biblia que se llama la adopción, ¿verdad? Y es cuando el Señor, nosotros pasamos a ser hijos del Señor creyendo en Él, y Él nos adopta como sus hijos, ¿verdad? Y nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? El verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo. Nos da al Espíritu Santo, ¿verdad? El cual se le llama espíritu de adopción porque nos da la capacidad de poder ver a Dios como nuestro Padre y nos da el privilegio y el derecho de decirle Abba Padre. Pero esa adopción, esa doctrina de la adopción, esa adopción va a alcanzar su plenitud al final. Esa adopción será completa al final, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, esperando la adopción. ¿Cuál es esa adopción? Esa plenitud de la adopción que estamos esperando. Ahí dice, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, el día en que nosotros vamos a experimentar la resurrección de nuestros cuerpos, y si el Señor viene en estos días y estamos vivos, experimentaremos también la redención de nuestro cuerpo al ser transformados, que es como si fuéramos resucitados, ¿verdad? Al ser transformados. Hay un texto que es una joya, es prácticamente un tratado de la resurrección. No leer este pasaje completo sería un desperdicio en un tema como estos. Entonces, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, todo es un tratado teológico sobre la resurrección y la vida después de la muerte y cómo va a ser la resurrección y cómo va a ser nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué tal si vamos haciéndole una leidita y un comentario a este texto, ¿verdad? De 1 Corintios 15, búsquelo por favor.
lo que vamos a hacer es a leerlo con detenimiento, ¿verdad? A leerlo con detenimiento. 1 Corintios 15, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es casi como un pequeño libro, ¿verdad? Porque son 58 versículos sobre la resurrección. Entonces dígame cuando esté listo. ¿Está listo ya con 1 Corintios 15? Espero que sí. Entonces comienza diciendo así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. O sea, el que cree en Cristo, observe que en el verso 1 habla de recibir el evangelio y de perseverar en él, ¿verdad? Y acuérdese que la Biblia dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo nunca fue de él. Entonces aquí dice que si nosotros retenemos esa palabra, ese evangelio en nuestro corazón y perseveramos en medio de cualquier circunstancia, perseveramos, vamos hacia adelante, somos salvos. Si no, dice, creísteis en vano, verso 2. Verso 3, empieza poco a poco el apóstol Pablo introduciendo el tema de la resurrección, poco a poco, ¿verdad? Dice, primeramente os enseñé lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, lo primero para hablar de la resurrección de los cristianos, lo primero que Pablo nos presenta es que nuestro amado Salvador murió y resucitó. Y esto es muy importante. Comienza con demostrando la resurrección de nuestro amado Salvador, ¿verdad? Porque si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección, ¿verdad? Como creían los saduceos. Entonces dice, Cristo resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. Verso 5, apareció a Cefas y después a los 12, ya resucitado. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y imagínense que cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, dice que muchos de esos 500 que vieron a Jesús resucitado, que se les apareció resucitado, muchos de esos 500, dice Pablo, todavía están vivos. Y todavía en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Pablo está diciendo, todavía están vivos, todavía ellos podrían desmentir lo que yo estoy diciendo o pueden dar un sí a lo que yo estoy diciendo, una aprobación, ¿verdad? Entonces Pablo está apelando y dice, aquí todavía hay gente de esos 500, todavía hay gente viva, ¿verdad? Alice, bendiciones. Sigue diciendo, ¿verdad? Y apareciéndosele Jesús a 500 personas resucitado, ya esa es una prueba irrefutable, ¿verdad? Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, ¿cuándo se le apareció Cristo resucitado a Pablo? Se le apareció, ¿verdad? Cuando él iba a perseguir cristianos y entonces se le aparece el Señor resucitado y con una luz más resplandeciente que el sol a mediodía y cae Pablo y queda ciego y le reconoce inmediatamente, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Qué cosa, ¿ah? Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? O sea, se rindió ante él. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Verdad? Entonces, Pablo también testifica de que él vio a Cristo resucitado. Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, hay
una inconsecuencia entre una persona que habla de que Cristo resucitó y que no cree en la resurrección de los creyentes, ¿verdad? Hay una inconsistencia, porque si predicamos que Cristo resucitó es porque Él es la esperanza y porque Él mismo prometió que como Él resucitó, nos resucitaría a nosotros también, ¿verdad? Entonces, verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. O sea, si los muertos no resucitan, de ahí entre esos muertos está incluido Jesús. Entonces Jesús tampoco. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, Cristo es un líder como cualquier otro, los líderes religiosos. Además de eso, un mentiroso porque dijo que iba a resucitar y no lo hizo. Y entonces nuestra fe no tiene ningún valor, ¿verdad? Y dice el verso 15, seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos que que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces dice Pablo, nosotros todos los apóstoles somos testigos de la resurrección del Señor, y si esto es una mentira, si Él no resucitó, si estamos mintiendo, entonces los muertos no resucitan y la verdad es que todos están en una condición terrible y la fe que tienen ustedes en Cristo es una tontera, ¿verdad? Eh, sigue diciendo en el verso 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, aquella esperanza de que un día vamos a ver a las personas amadas en la resurrección, nos vamos a encontrar. Entonces, toda esa esperanza se pierde, ¿verdad? Se pierde. Se murió y se acabó, dejó de ser. ¿Verdad? Y no hay esa esperanza maravillosa de que un día, como dijo David, ¿verdad? Cuando oraba para que el Señor eh, le perdonara la vida al niño, a su hijo, y no muriera. Y cuando el niño murió, porque Dios le había dicho, no, el niño va a morir, cuando el niño murió, él se sacudió, se limpió, se lavó la cara y dijo estas palabras, ese niño ya no volverá a mí, pero yo volveré donde él. ¿Verdad? Entonces es una esperanza gloriosa, una esperanza maravillosa. Si Cristo no resucitó, entonces los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, Cristo tampoco, es un argumento circular. Y entonces, este, no hay esperanza. No hay esperanza. Qué triste la vida sin esperanza. Qué triste la vida sin la esperanza de volver a ver nuestros seres amados, ¿verdad? Entonces, dice, verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en un Cristo que no resucitó, lo que está diciendo Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, seríamos dignos de que se nos compadeciera estar creyendo una religión, una filosofía, una mentira, ¿verdad? Pero ahora viene Él diciendo la verdad, más ahora, verso 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en ese hecho. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, pero todo eso no es así. Cristo ha resucitado y es primicia de los que durmieron, ¿verdad? ¿Qué son las primicias? Las primicias son los primeros frutos de una cosecha. Son los primeros frutos de una cosecha. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que Él ha resucitado y que entonces todos los que hemos dormido en Cristo, ¿verdad? Todos los que llegaremos a morir en algún momento si la venida de Cristo se tarda y nos correspondería morir, ¿verdad? Dice, todos vamos a resucitar y somos esa primera cosecha, maravillosa cosecha, ¿verdad? Verso 21 sigue exponiendo el tema de la resurrección, ¿verdad? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vea qué precioso, ¿ah? Vea qué precioso. Usted me puede decir, pero antes de Cristo los profetas resucitaron algunas personas, sí, pero los resucitaron y esos resucitados volvieron a morir. No fue una resurrección de inmortalidad con un cuerpo glorificado.
¿verdad? Entonces, como por un hombre, Adán, entró el pecado y la muerte a todos los hombres, un nuevo hombre, el Hijo de Dios, introduce la resurrección. Al resucitar Él, introduce la resurrección a todos los que creemos en Él. Bendito sea Dios. Seguimos, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Escuche esto porque es maravilloso. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿qué nos dice? Que Jesucristo es el primero de esa cosecha que resucita. Y detrás de Cristo un día todos nosotros resucitaremos. ¿Cuándo será la resurrección? Ahí lo dice muy claro. No tenemos que andar eh, um, suponiendo nada, ¿verdad? Dice, observe con mucha atención, cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo resucitarán los que son de Cristo? En su venida, en su venida, no antes, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda su potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte ya no tendrá ningún poder, ¿verdad? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Qué significa esto? Que el Padre le entregó toda la autoridad al Hijo, y el Hijo viene en su segunda venida, resucita a los muertos, él juzga a los vivos y a los muertos, y eh, envía al anticristo y al falso profeta y a la bestia, al lago que arde con azufre y fuego, y a todos los que le siguen y a todos los ángeles que se rebelaron. Pone todo el universo en orden y llega y se lo entrega al Padre Celestial. Padre, aquí está. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? De otro modo, verso 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria, os aseguro, dice, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Vea qué atrevido Pablo llega a decir, si la resurrección no es cierta, entonces Cristo tampoco resucitó y se acabó todo, no hay evangelio, entonces vámonos de pachanga, ¿verdad? Pero a rienda suelta a la carne porque al final todo se termina, pero no es así. Dice en el versículo 34, velad, bueno, en el versículo 33 comienza diciendo, no erréis, no erréis, o sea, no piensen estas cosas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces Pablo dice, la resurrección de Jesús es real, nuestra resurrección va a ser real, entonces velemos y no pequemos. Verso 35, vienen los cuestionamientos, ¿verdad? Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo será ese cuerpo resucitado? Todos nos hacemos esa pregunta, pero qué respuesta, ¿verdad? La del verso 36, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces está diciendo que una cosa, ¿verdad? Es la planta y otra cosa es la semilla. Es lo mismo. Esa semilla se va a convertir en esa planta.
es lo mismo, pero en dos etapas diferentes, ¿verdad? Y para que esa semilla se convierta en esa planta preciosa, tiene que morir, tiene que ser enterrada, morir y ahí se abre y sale una planta. Ahora, ¿la planta es igual a la semilla? No. ¿La planta es la misma semilla? Sí. Entonces ahí nos damos cuenta, nos está usando una metáfora Pablo para enseñarnos que el cuerpo resucitado de alguna manera va a ser como el que tenemos ahora. De alguna manera, sí, pero será igual, no del todo, ¿verdad? Como la semilla y la planta llegan a ser lo mismo, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces dice el verso 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Este versículo da el traste con la teoría de la evolución, ¿verdad? Que dice que primero fue una célula, después un pez, después un pez gigante, después el pez salió del agua, se le consumieron las aletas, se subió en un árbol, echó pelo, se hizo un mono, bajó y empezó a andar erguido, se le cayó el pelo y apareció el primer hombre. Aquí nos dice que no, observe. Verso 39 dice que no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, este cuerpo, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, hermanos, aquí vemos que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo que el cuerpo va a ser similar, pero no igual, ¿verdad? Va a ser un cuerpo glorificado, con una gloria del cielo, no de la tierra, ¿verdad? Verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, primero es este cuerpo de carne que un día muere y después Dios nos va a dar un cuerpo glorificado muy similar a ese terrenal, pero espiritual y celestial, ¿verdad? Vea qué tremendo. Verso 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. ¿Qué nos está diciendo? Que este cuerpo es semejante al de Adán, ¿verdad? Pero un día, en la resurrección, nuestro cuerpo va a ser más semejante al Hijo de Dios, al celestial. Entonces ahí ya vamos viendo, hermanos, la capacidad de esos cuerpos, la gloria de esos cuerpos resucitados. Y entonces dice, verso 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y ahora Él va a revelarnos un misterio, el Espíritu Santo a través de Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos los hijos de Dios seremos transformados. Es decir, algunos morirán y experimentarán la resurrección, pero en ese mismo momento otros que estén vivos no necesitarán pasar por la muerte, sino que esos cuerpos semejantes al de Adán serán transformados, ¿verdad? En el mismo momento de la resurrección. Y vea qué lindo, ¿verdad? Vea qué belleza, hermanos, el misterio. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas veces puede usted abrir y cerrar los ojos, verdad? En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros, Pablo tenía la esperanza de estar vivo, hasta que después más adelante se le reveló que se acercaba a su muerte. Y nosotros, dice Pablo, seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que lo corruptible se vista de corrupción y escuche, y esto mortal de inmortalidad. O sea, vamos a tener inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y ya dice un grito, una exclamación maravillosa Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué victoria está hablando aquí? Bueno, podemos hablar de la victoria del pecado, de la victoria de la tentación, de la victoria de los problemas. Cabe en ese versículo todo eso, pero específicamente está hablando de la victoria sobre la muerte, que nosotros vamos a tener una victoria sobre la muerte. Cuando estemos en la presencia de Dios, si morimos y estamos en la presencia de Dios en espíritu, hay todavía una victoria final, ¿verdad? Que se nos va a dar un cuerpo transformado, como diciendo: vean, ustedes vencieron la muerte, y el Señor nos comparte esa inmortalidad. Por eso dice: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria sobre la muerte, hermanos. Dice: así que, hermanos míos amados, siendo esto tan maravilloso, nos da un consejo que ojalá todos lo acatemos, ¿verdad? Estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por cuanto van a resucitar, van a ser inmortales, y además de eso van a recibir galardones. Hay galardones en el cielo. Entonces, hermanos, zóquenle a ponerse firmes, dejen esa inconstancia, dejen de hoy sí, mañana no, hoy me congrego, mañana no, hoy estoy bien con el Señor, mañana no, hoy estoy lleno de Dios, mañana no. Dejen esa inconstancia y crezcan en la obra del Señor. Hagan algo para el Señor. Hagan algo que le presenten al Señor. Si Dios promete una gloria tan maravillosa en la resurrección, ¿qué están haciendo por Cristo? ¿A cuántas personas les están hablando de Cristo? ¿A cuántas personas con sus obras buenas y su testimonio están testificando de la bondad y el amor de Dios? ¿De qué forma contribuyen para el crecimiento de la obra de Dios, sirviéndole en la congregación, en la iglesia? Sepan que si hacen estas cosas, el trabajo de ustedes no va a ser en vano, porque en la resurrección van a ser premiados. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué versículo precioso para terminar, ¿verdad? Una exhortación. Hermano, es maravilloso lo que el Señor tiene para usted. Es maravilloso que el Señor le dé a usted, a todos, pero le estoy hablando a usted en este momento, un día la victoria sobre la muerte, un día estar su espíritu en la presencia de Dios, olvidándose de todo lo malo y gozando, y además de eso, que un día le premie Dios, dándole un cuerpo inmortal, con la gloria celestial, ¿verdad? Ya un cuerpo más semejante al de Cristo que al de Adán, y así, siendo tan glorioso lo que Dios va a hacer, y además de eso, que va a haber una repartición de galardones donde va a ser juzgado cómo nos comportamos como cristianos. Es por eso que Pablo termina diciendo: hermanos, permanezcan firmes, sean constantes. No cabe en un creyente la inconstancia. Tiene que lograr la constancia espiritual, tiene que lograr la constancia en congregarse, tiene que lograr la constancia en las disciplinas espirituales. Y
crezcan en la obra del Señor, es decir, trabajen para el Señor, evangelicen, sirvan en la iglesia, hagan todo lo que esté a su alcance para servirle al Señor, sabiendo que todo eso no va a ser en vano. Qué pasaje maravilloso, qué capítulo maravilloso. Hermanos, es grande lo que el Señor tiene para nosotros. Muy posiblemente el próximo martes toque unos puntitos finales sobre esto de la resurrección para dar término a este tema y cerrarlo y ver a qué nuevos temas nos dirige el Señor. Un abrazo a todos, les amo en el amor del Señor. Le animo también a que usted pueda adorar a Dios en esta noche a través de sus diezmos y ofrendas, haciéndolo por el modo simple, que puede hacerlo por transferencia. Y también le animo a no faltar, a hacer lo que dice este verso 58, ser firme y constante. No falte este domingo a la casa del Señor, esté temprano para dar gloria al que le prometió la resurrección. Un abrazo a todos, les amo en el amor del Señor. Dios los bendiga.